Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra app, nuestra sencilla app Temperature Converter, y ahora vamos a empezar ya a escribir código para implementar el funcionamiento de esta app. Bueno, lo primero que quería comentaros es que enlazando justo con el paso anterior, con el vídeo del paso 3, recordad que lo último que hicimos fue renombrar la main activity. Haciendo clic sobre su nombre, fuimos a la opción Refactor y luego Rename, y cambiamos el nombre y refactorizamos en todo el proyecto, ¿vale? El main activity se convirtió en Temperature Converter Activity, pero aquí no había cambiado el nombre del fichero. Bueno, pues unos segundos después de haber parado el vídeo, de haber terminado el vídeo, pues ya cambió en Android Studio. Aquí apareció ya el nombre del fichero como toca. No sé exactamente por qué pasó, debió ser alguna cosa del disco o algo, pero bueno, el caso es que efectivamente cuando hacemos el refactor rename se cambia el nombre, se cambia además el nombre en todas las referencias en el proyecto a la clase, donde antes la main activity era Temperature Converter Activity, y os enseñé el manifest y también el nombre del fichero. Bien, dicho esto, pues vamos a empezar a desarrollar, a implementar nuestra app, el comportamiento de la app. Y para ello vamos a seguir el modelo de desarrollo, el patrón de diseño Model View Presenter, ¿vale? Bien, en este caso la vista, lo que sería la vista sería esta actividad. Lo que antes era la main activity, que ahora hemos llamado como Temperature Converter Activity, que es la actividad que se va a hacer cargo de este layout, que es el único layout que tiene nuestra app, la única pantalla. Entonces la vista realmente es el layout, es la pantalla que estamos viendo aquí, y esta es la clase, esta es la actividad que se va a hacer cargo de este layout. Por lo tanto, esto es lo que sería la vista, ¿vale? Vamos a crear una clase para el presenter y vamos a crear otra clase para el modelo. Bien. Hacemos clic con el botón derecho del ratón sobre el package que contiene el código, el package que contiene Temperature Converter Activity, que es este de aquí. Hacemos clic con el botón derecho del ratón y vamos a la opción New. Fijaos que en la opción New tenemos la opción de crear un package. Esto viene bien si queremos organizar el código. Por ejemplo, si tuviéramos una aplicación un poco más compleja que esta o más compleja que esta, podría ocurrir que, por ejemplo, el modelo estuviese compuesto por varios ficheros de código, por varias clases, por ejemplo. Podría ocurrir que el presenter también tuviese varias clases. Incluso la vista también podría ocurrir que tuviésemos más de una actividad. Bien, pues el package nos puede organizar. Crear un package es como crear una carpeta, por así decirlo. En este caso sí que sería una carpeta en el disco duro, aunque recordad que los packages no tienen por qué corresponderse realmente con carpetas en el disco duro, sino que es algo, digamos, organizativo en el proyecto, pero en este caso sí que se correspondería. ¿Vale? Pues podría crear un package para organizar ficheros, agruparlos por una misma temática, pues por ejemplo todos los ficheros que tienen que ver con el modelo, todo el código que tiene que ver con el presenter, ¿vale? Pero no es el caso porque en una aplicación tan sencilla pues no va a hacer falta. Bien, entonces vamos a la opción New, clico el botón derecho del ratón, como os he dicho, y vamos a New y vamos a crear una Kotlin class file, ¿vale? Tenemos seleccionado class y el nombre que le vamos a poner es Temperature Converter Presenter y pulsamos Enter y se va a crear el código que veis aquí. Bien, vamos a repetir la operación para crear el modelo, la clase para el modelo. Clic con el botón derecho del ratón, New, Kotlin Class File, tenemos seleccionado el class y el nombre va a ser Temperature Converter espacios en blanco, sin espacios en blanco, Temperature Converter Model y pulsamos Enter. Vale, ya tenemos las tres clases creadas. Bien, una primera cuestión que voy a ilustrar aquí, aunque no sería estrictamente necesario, pero que en general viene muy bien, es utilizar lo que se llaman las denominadas interfaces. Una interfaz es como, digamos, una promesa de implementación de una serie de funciones. Es decir, cuando tú creas una interfaz, realmente estás creando, de una manera, es un poco una forma grosera de decirlo, pero bueno, básicamente cuando creas una interfaz estás creando como una especie de plantilla, estás creando una especie de declaración de intenciones, declaración de aquellos métodos que tú de alguna manera vas a hacer que otra clase implemente, por así decirlo. Es un poco como tener un listado de funciones, de métodos que quieres que luego se vayan a implementar. Voy a crear una interfaz para la vista y voy a crear una interfaz para el modelo. ¿Por qué voy a crear estas interfaces?
porque en general nos van a ser útiles cuando tengamos una app un poco más compleja que esta. Nos pueden venir muy bien, por ejemplo, a la hora de pues eso, ir anotando aquellas funciones que nosotros entendemos, aquellos métodos que nosotros entendemos que debe de tener una clase, ¿vale? Bien, en este caso voy a crear una interfaz, clic con el botón derecho ratón, nuevamente sobre el package principal, clic con el botón derecho ratón, vamos a New, seleccionamos nuevamente Kotlin Class File, pero ahora en lugar de elegir Class vamos a elegir Interface, ¿vale? Y vamos a llamar a la primera interfaz que voy a crear le voy a llamar iTemperature Converter, empezando por la I mayúscula, iTemperature Converter View, y pulsamos Enter. Y aquí tenemos creada la interfaz, ¿vale? Voy a crear también una interfaz para el modelo. Clic nuevamente con el botón derecho ratón sobre el package principal, vamos a New y elegimos nuevamente Kotlin Class File. Seleccionamos Interface y escribimos iTemperature Converter Model. Y pulsamos Enter. Bien, pues ya hemos creado los ficheros que van a componer nuestro código, ahí es donde lo vamos a escribir. Y vamos a empezar a escribir el código y vamos a empezar por la interfaz para la vista, ¿vale? Vamos a pensar un poquito qué cosas tiene que hacer la vista, ¿vale? Pues bueno, en este caso la vista, fijaos que debe de tener métodos que permitan acceder a los elementos de cada uno de los view switchers que hay aquí. Recordad que el view switcher va a permitirnos alternar entre el text view y el edit text en función de lo que queramos inhabilitar. Ahora, por ejemplo, el view switcher de abajo, de Fahrenheit, está mostrando el text view porque realmente aquí la entrada está inhabilitada, no podemos escribir nada, mientras que en la parte de arriba, en lo que sería el view switcher aquí, está mostrando el edit text, porque aquí sí que la entrada está habilitada. Si hiciésemos clic en este botón de aquí, las tornas cambiarían. Ahora esto sería un edit text y aquí podríamos editar, ¿vale? Y arriba tendríamos un text view que no es editable, donde no podemos escribir nada. Pues de alguna manera nosotros necesitamos métodos que permitan habilitar y deshabilitar cada uno de estos elementos del view switcher. Bien, pues vamos a declarar, usando el lenguaje de programación Kotlin, la palabra reservada fun. Fijaos que empezamos a escribir fu y ya en la autocompleción de Android Studio simplemente pulso Enter, ¿vale? Y vamos a poner ahora, fijaos que aparece ahí una rayita roja, ¿por qué? Porque hay un error de sintaxis, hay que poner un nombre a la función, al método. Bien, habrá un método que le voy a llamar, por ejemplo, enable Celsius, que es el método que va a permitir activar, digamos, el edit text para tener entrada en la parte Celsius. Es decir, lo que activaría aquí, fijaos que al hacer aquí, al clicar en el image button, pues ahora, por ejemplo, se invocaría a este método, enable Celsius, para activar el edit text en lugar del text view. Bien. Habrá otro método, obviamente, empiezo con fun, para deshabilitarlo, es decir, para hacer la función inversa, deshabilitar el edit text y habilitar el text view, ¿vale? Y de la misma manera tendremos un método para habilitar la entrada en grados Fahrenheit. Vamos a llamarle enable Fahrenheit, por ejemplo, enable Fahrenheit, ¿vale? Fijaos que aquí simplemente estamos declarando funciones, no vamos a implementar nada. Aquí simplemente estamos indicando una declaración de funciones. No es preciso implementar el código, el cuerpo de cada método ni nada, Eso ya lo hará la clase que decide implementar esta interfaz. Esto es simplemente una declaración de intenciones. Aquí ponemos otra vez la palabra fun y ponemos el método disable Fahrenheit, ¿vale? Y abrimos y cerramos. Bueno, pues ya tenemos nuestra interfaz, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer ahora con esta interfaz? Algo que podamos ver, algo que podamos contemplar. Pues muy fácil, nos vamos aquí
Temperature Converter Activity, que sería la vista. Recordad que esto es la vista. Y la vista tiene que implementar esta interfaz, ¿vale? ¿Cómo decimos eso? Fijaos que la clase Temperature Converter hereda de app-compact-activity y además vamos a indicarle, aquí no se distingue entre lo que se hereda y lo que se implementa, como ocurre en Java, por ejemplo. En Kotlin no. Simplemente indicamos pues, la lista de cosas de las que se hereda y que tiene que implementar. Pues hereda de app-compact-activity, coma, y va a implementar el i-temperature. Observad la autocompleción de Android Studio. Evita errores, usadla siempre. Vamos a decir que va a implementar el i-temperature converter view. Pulsamos Enter y ya está. Pero ¿qué ocurre? Después de haber tecleado esto, de repente Android Studio me pone esto en rojo. Error. Si hacemos clic en la bombillita, podemos desplegar y podemos ver posibles soluciones. Implement members o make temperature converter activity abstract. Convertir la clase en abstracta no es lo que queremos hacer, ¿eh? Bueno, esto es una cosa que se comentará más adelante, pero no necesitamos una clase abstracta, ¿eh? Una clase abstracta es un poco como decir, voy a hacerme cargo de estos métodos, pero no tengo por qué implementarlos. Alguien luego heredará en mí y la implementará. Bueno, algo así, ¿no? Bueno, no es eso lo que queremos realmente es implementar los métodos. Pero más que hacer clic en la bombillita, yo quiero enseñaros lo que yo suelo hacer. Porque a mí normalmente me gusta ir escribiendo con el teclado. Cuando yo veo algo en rojo, lo que hago es situarme donde está, bueno, en cualquier parte de la línea que está marcada en rojo, en este caso estoy aquí, el cursor, y pulso la combinación de teclas Alt y Enter. O sea, pulso la tecla Alt y al mismo tiempo ahora pulso Enter. ¿Veis? Me sale ahí las opciones, las mismas opciones con la bombillita, selecciono con las flechas del cursor, lo que quiero es implementar members, implement members, es decir, implementar los métodos que se prometen en la interfaz. Le doy a esto, selecciono los métodos, obviamente si quiero que se me quite el error, si quiero que se me desaparezca la línea en rojo, tendré que seleccionar todos los métodos para implementarlos, aunque no es obligado, pero si no, no me va a desaparecer el error. Le doy al OK y automáticamente, fijaos que el Android Studio ha creado el código correspondiente, ha puesto el override, ¿vale? Lo ha hecho todo por mí y en el cuerpo de la función simplemente ha puesto un to-do, ¿vale? Fijaos además que aquí abajo en Android Studio tenéis una pestaña que pone to-do. Si hacéis clic en ella, ¿vale? Os aparecen todos los to-do que hay pendientes. Si hacéis clic en uno de los to-do, vais allí, ¿veis? Y accede directamente a la línea correspondiente. Esto viene muy bien, por eso cuando estás desarrollando una aplicación, vosotros podéis poner comentarios to do, ¿vale? Es esto, es simplemente escribir to do, abrir paréntesis y poner entre comillas un texto, ¿eh? Por ejemplo, yo podría poner algo como to do, abro paréntesis y aquí escribo, por ejemplo, whatever, ¿vale? Comentario que yo quiera. Fijaos que automáticamente, ¿veis? La lista del to-do en el project se ha actualizado, ¿vale? Tenemos un nuevo to-do, que es el que acabo de poner. Yo esto lo suelo hacer mucho cuando tenemos una aplicación, pues tú estás desarrollando y estás pensando a alto nivel, pues ahora voy a llamar a un tal, no sé qué, tengo que implementar una función, pero ahora mismo no voy a implementarla. Me voy a ocupar de otras cosas que tengo en la cabeza y esto que aquí, bueno, pues esto lo tengo pendiente. Entonces pongo el to-do y luego simplemente consultando la lista de to-do, pues luego puedo ir volviendo a todas aquellas cosas que me había dejado pendiente de implementar, ¿vale? Bien, de la misma manera, igual que he creado una interfaz para la vista, voy a crear una interfaz para el modelo, ¿vale? En el modelo, bueno, esto puede ser un poquito más complejo, ¿vale? Aquí en el modelo, igual no lo tenemos claro, ¿qué tiene que hacer nuestro modelo? ¿Vale? A ver, nuestro modelo, en principio, el modelo es el que sabe de convertir de Celsius a Fahrenheit y viceversa. Por supuesto, el modelo en todo momento tiene que tener almacenado el valor actual de grados Celsius que ha introducido el usuario, el valor actual de grados Fahrenheit que ha introducido el usuario, y también debe de saber en qué dirección va la conversión, ¿vale? Es decir, si estamos convirtiendo a Celsius o estamos convirtiendo a grados Fahrenheit, ¿vale?
Bien, ¿cómo puede saber, por ejemplo, el modelo si toca convertir a Celsius o si toca convertir a Fahrenheit? Bueno, pues por ejemplo, podría tener unas constantes que indiquen pues el sentido de la conversión. De la misma manera necesitaremos funciones para, por un lado, cambiar el valor de los grados Celsius que tiene almacenado el modelo y consultarlo, por ejemplo, y lo mismo con el Fahrenheit. ¿Vale? Bien, fijaos que en programación orientada a objetos, si el modelo es el único que tiene que tener en cuenta lo que necesita para hacer sus cálculos. Es decir, el modelo tiene que tener como variables, digamos, privadas, lo que sería, o sea, como atributos privados, almacenar lo que sería Celsius, Fahrenheit, el sentido de la conversión. Eso es algo que debe de tener solamente, y debe de conocer solamente, y debe manipular solamente el modelo. Por lo tanto, tenemos que meter métodos que otras clases puedan invocar y que permitan cambiar el valor de Celsius que tiene almacenado el modelo, cambiar el valor de Fahrenheit y o bien obtener sus valores, es decir, pedírselos, decirle al modelo, dime qué valor tienes para que yo pueda, por ejemplo, mostrarlo. Bien, estos son los getters y setters de toda la vida. Vamos a crear una función que va a llamar setCelsius y que va a decidir como parámetro el número, el valor de los grados Celsius que tiene que almacenar el modelo. Y será, vamos a llamar una variable, por ejemplo, num, ¿vale? Que será de tipo doble, ¿vale? Fijaos que me está completando, como siempre, Android Studio. Hacemos lo mismo fun para el set Fahrenheit, ¿vale? Y también recibirá el valor de la temperatura, que también será un doble. ¿Vale? Bueno, he puesto num, podría poner, por ejemplo, en lugar de num, podría poner algo más. Por ejemplo, temp, ¿vale? O temperature. Temperature. ¿Vale? Y aquí lo mismo. Igual que he escrito num, puedo poner temperature. ¿Vale? Fijaos que él mismo me lo está sugiriendo complementarlo. Pues perdón, tendría que haberle, voy a dar control Z para que lo veáis, tendría que haberle dado al tabulador aquí realmente cuando escribo aquí temperature, fijaos que me sugiere temperature double, pero yo ya tengo escrito double ahí. Entonces, ¿qué hago? Le doy al tabulador. En lugar de darle al enter, le doy al tabulador y entonces él me lo sustituye todo, ¿vale? Bien, nuevamente fun, voy a hacer ahora los métodos para devolver el valor de Celsius que tiene almacenado el modelo. No habrá ningún parámetro, pero será un método que tiene que devolver un double. Y lo mismo pasa por el método fun, o sea, el método get Fahrenheit, que tengo que hacer para devolver el valor de grados Fahrenheit, que también será un double. ¿Vale? Bien. ¿Qué más voy a hacer? Pues en principio, para terminar esta interfaz, lo siguiente que voy a hacer es crear, bueno, como os digo, implementar la manera que va a tener el modelo para saber si tiene que convertir a Celsius o tiene que convertir a Fahrenheit. Pero además, fijaos que no solamente tiene que saber el modelo si está convirtiendo a Celsius o a Fahrenheit, sino que además el presenter en un momento determinado, si ahora yo, por ejemplo, si el usuario, por ejemplo, hace clic en este botón de aquí para cambiar el sentido de la conversión, la vista tendrá que informar al presenter de que se ha pulsado este botón. El presenter, que sabe lo que tiene que hacer, se encargará de decirle al modelo, oye, que tienes que cambiar el sentido, pero ¿cómo se lo indica? Tendrá que acceder a algún tipo de constante que le pueda indicar el sentido del cambio. Yo podría haber elegido, por ejemplo, algo más sencillo, como algo que sea true o false, por ejemplo, pero para que sea más explícito y que lo entendáis bien, he elegido crear dos constantes. Y ahora fijaos qué es lo que voy a hacer. Voy a crear una constante que va a tener un constval, que va a ser, por ejemplo, to Celsius, ¿vale? Y que va a almacenar el string to Celsius. ¿Vale? Está en rojo. Bueno, no me voy a preocupar. Vamos a seguir. Const. O sea, perdón. Disculpad, no voy a seguir. Voy a pararme aquí. Está en rojo. ¿Qué es lo que ocurre aquí?
esto no lo podemos hacer, ¿vale? Fijaos la bombillita roja, ¿vale? En lugar de hacer clic en la bombillita roja, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es situar el cursor, por ejemplo, aquí, pulso Alt-Enter, y a ver lo que me dice. O bien eliminar el const, que no es lo que quiero hacer, porque yo quiero crear una constante, o la solución, teniendo en cuenta la sintaxis del lenguaje de programación Kotlin, es crear lo que se llama un companion object, ¿vale? Un companion object que es algo así como, pues, como si dijéramos una especie de estructura que va a almacenar, no es exactamente eso, pero es como un objeto estático, por así decirlo, que va a almacenar una serie de propiedades o una serie de elementos, como un almacén de elementos. Y eso es lo que va a ser el companion object. Por lo tanto, eso es lo que quiero hacer, crear un companion object, muevo con la flecha de los cursores a esta opción y pulso Enter. Y ya tenemos creado el companion object. Automáticamente, Android Studio ha escrito el código por nosotros. Menos errores, mayor productividad. Y ahora lo que voy a hacer es crear la otra constante, ¿vale? Insisto, podría haberlo hecho de una manera más eficiente, pero lo hago así para que quede muy claro qué es lo que estoy haciendo. Const_val, y voy a crear la constante toForeign, ¿vale? Que va a ser igual al string toForeign, ¿vale? toFahrenheit, ¿vale? String toFahrenheit. Y bien, pues ya tenemos implementado nuestra interfaz para el modelo. De la misma manera que hemos hecho con la vista, lo que vamos a hacer ahora es ir a la clase del modelo, que recordad que era el Temperature Converter Model, ¿vale? Aquí lo tenemos, y lo que voy a hacer aquí ahora es decir que esta clase, ¿vale? Esta clase va a implementar la interfaz y Temperature Converter Model. Fijaos, simplemente he escrito IT en mayúscula y automáticamente Android Studio me ofrece una serie de opciones. Esta es la que voy a coger. Pulso Enter, ¿vale? Pongo un espacio en blanco y ya sabemos, está en rojo, ¿por qué? Porque tengo que implementar los métodos. Pulso Alt-Enter, selecciono la opción Implement Members, selecciono los 4 elementos, los 4 métodos que tengo que implementar, le doy al OK. Y ya está. Fijaos que además, aquí, por así decirlo, el companion object este que se ha creado, pues se podrá utilizar también dentro de esta clase, ¿vale? Lo veremos. Bien, de momento dejamos aquí, terminamos este vídeo, porque no quiero tampoco que los vídeos sean excesivamente largos, y continuaremos con el siguiente paso de la implementación en el siguiente vídeo.